Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar una vez más junto a nosotros para compartir la siempre vigente palabra del Señor. Hoy vamos a acercarnos al texto bíblico de Apocalipsis, capítulo 2, los versículos 20 al 22. Repito, Apocalipsis, capítulo 2, versículos 20 al 22. Lo leemos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. El título que le hemos puesto a este mensaje en el día de hoy es El espíritu de Jezabel. Obviamente que hablamos metafóricamente, nos referimos a su inclinación, a su pretensión, a sus enseñanzas, a sus consejos, a sus orientaciones. El espíritu de Jezabel. La ciudad de Tiatira, en el cual se ubicaba esta iglesia, o la iglesia de Tiatira, se cree que era una ciudad de Asia Menor, es lo que hoy día conocemos como la Turquía actual. También una mujer llamada Lidia, que vendía telas específicamente, vivía ahí. Es el apóstol Pablo con su grupo misionero que visitaron esa zona geográfica llevando el evangelio de Jesús, y allí fue levantada una congregación cristiana. Al mismo tiempo, Tiatira actualmente es una ciudad moderna que recibe el nombre de Aquisar, y tiene aproximadamente 800.000 habitantes. El 95% de su población profesa el Islam, que es una religión surgida en el año 800 después de Cristo, y su autor es Mahoma, cuyo texto sagrado es el Corán. El 0,2% se cree en el presente se denominan cristianos. Ahora, respecto de la actitud, la inclinación, la enseñanza, el espíritu de Jezabel, en el mensaje de esta carta que escribe el apóstol Juan, se tienen que considerar tres facetas. Primero, la enseñanza de Jezabel. El texto dice que esta mujer toleraba, que en la palabra griega apesis o apeis, que significa dejar hacer, autorizar, consentir y condescender. Este llamado de atención es para el ángel de la iglesia o el pastor que administra la congregación, como también para los integrantes de la congregación local allí en Tiatira. Y es el mismo Señor, Jesucristo, Dios Todopoderoso, que en un sentido está llamándole la atención a ese pastor y a esos hermanos que están ahí tolerando lo que significa la acción de seducir a los siervos de Dios a la inmoralidad. Recuerden que históricamente muchos pueblos antiguos que establecieron el culto idolátrico a la naturaleza, a las cosas creadas o los objetos inanimados, levantaron sacerdotes, religiosos, hombres y mujeres que tenían esta inclinación para hacer servicio a los cultos que ellos levantaron. Por ejemplo, aquí se habla de Jezabel,
que adoraba a Baal. Y esto ocurrió allí en Israel en el siglo VIII, más o menos, o en ese tiempo, y se habla de un hombre llamado Acab, rey de Israel, capital Samaria, que se casó con una mujer llamada Jezabel, y esta mujer promovió el culto a Baal, donde a esta imagen le atribuían poderes de la fertilidad y también el clima, la climatología. Ya en ese tiempo habían personas que determinaban el clima. Ahora, lo importante acá en esta exhortación y este llamado de atención para este pastor y los hermanos es que en la iglesia del Señor no se puede promover la inmoralidad. El Señor estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer, y la sexualidad se tiene que dar en ese marco sagrado. Es lo que el autor de Hebreos viene a mencionar. Dice: honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Esa palabra lecho, que se traduce en el texto griego coito, se refiere a esa relación sexual íntima entre un hombre con una mujer que se han unido, se han casado delante del Dios Todopoderoso y que reconocen que el Señor ha tomado y ha bendecido esa unión maravillosa, única y excepcional. Frecuentemente en las culturas paganas, cuando hablamos de pagano, nos referimos a personas que no tienen en mente al Señor, que son irreverentes, que no dejan que el Dios santo, sagrado, bueno, maravilloso, pueda orientarle y entregarle consejos para la vida del matrimonio, la vida de la familia y la vida en todas aquellas áreas que nosotros las personas tenemos. El área afectiva, el área mental, el área motriz, el cuidado del cuerpo, el área laboral, las relaciones humanas o las relaciones interpersonales, donde la palabra del Señor está llena de consejos y orientaciones asertivas, perfectas, idóneas para el funcionamiento correcto donde quiera que el Señor los coloque. Entonces, la enseñanza de Jezabel tiene que ver acá con la inmoralidad. En el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, también les llama la atención diciéndole que ellos están soportando y que deberían tomar la decisión de sacar a esa persona de la congregación y disciplinarlo. No estaban haciendo nada. Entonces, quiero leerles el pasaje de Primera de Corintios. Vamos a buscarlo rápidamente en el capítulo 5. Dice: de cierto se oye que entre ustedes hay tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. La inmoralidad sexual era algo común en los cultos idolátricos paganos. Adoraban ahí a los dioses paganos, las imágenes, construían objetos y les otorgaban rendición y les atribuían cualidades que no tienen estas imágenes. Las imágenes en un sentido son representaciones de algo, pero no tienen poder, no tienen ningún poder. El único que tiene el poder, todo el poder, es el Señor, el Dios Trino Todopoderoso, quien en su gloria y majestad tiene todo el poder para guiar, para sanar, para liberar, y su nombre es Jesucristo el Señor. Bien, entonces Pablo también se vio enfrentado con situaciones inmorales, perversas en el Nuevo Testamento, y él llama como apóstol, como padre espiritual, a quitar ese tipo de situaciones, y cada creyente tiene que ahora aprender a vivir en santidad, en integridad, porque nos hemos arrepentido realmente de lo que las cosas aquellas que hicimos cuando no conocíamos al Señor, pero ahora el Señor nos ha perdonado y estamos cada día aprendiendo a vivir en amor y en bendición del Señor.
En segundo lugar, está la soberbia de Jezabel. Cuando hablamos de la soberbia, nos referimos a esa falta de arrepentimiento. Ahí, volviendo a Apocalipsis, el apóstol Juan menciona y dice el texto así: y le he dado tiempo para que se arrepienta. Como el Señor siempre nos habla antes, nos habla durante y nos habla después. Es el Señor quien sabe y conoce el futuro inmediato y el lejano. Y en un sentido, Él quiere evitar o evitarte a ti esos dolores de cabeza, esas fricciones económicas, esos efectos negativos emocionales en tu espíritu. Y lo que Él pretende es cuidar tu alma, tu cuerpo y tu espíritu para que vivas una vida sana y plena en el Señor. Entonces, a veces este pasaje habla muy bien, donde las personas a veces, en varias ocasiones, se les ha hablado y Dios habla de diferentes formas y maneras para llamarnos al arrepentimiento. La epístola a los Hebreos, en el capítulo 3, versículos 7 y 8, dicen así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyes su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Es decir, el Señor les habló, les exhortó, les llamó la atención para que se arrepintieran y pudiesen ellos llegar y entrar a la tierra prometida. Pero no se arrepintieron, a pesar de que Moisés, Aarón, les hablaron de las cosas y de los mandamientos que eran buenos para sus vidas. Ahora, en Apocalipsis también, un poco más adelante, el apóstol Juan menciona algo allí en el capítulo 9, versículos 20 y 21. Mire lo que dice el texto acerca de la falta de arrepentimiento de esta humanidad, o de esa humanidad que va a pasar por la gran tribulación, que más adelante vamos a hablar de ello. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos por esta plaga, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Cómo el Señor le habla? Déjate de robar, déjate de mentir, déjate de fornicar, déjate de andar en la idolatría, no consulte a los magos y a los astrólogos, consúltame a mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sabe y conoce todas las cosas en un sentido para el bien de nuestra alma. Entonces, el apóstol Juan, en el Nuevo Testamento, me refiero a Juan el Bautista, habló acerca de las autoridades religiosas allí en el texto de Mateo capítulo 3. Vamos a leer ese pasaje. Son los versículos 7 al 12. Mateo 3. Vamos a buscarlo. Aquí está llegando ya. 7 al 12. Dice: y al ver él que muchos de los fariseos eran los líderes religiosos, y de los saduceos, los líderes políticos, venían a su bautismo y les decía: generación de víboras. ¿Cómo le decía? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también está puesta el hacha a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Eso se refiere al bautismo en el Espíritu Santo que lo hace el Señor Jesucristo. Entonces, ese espíritu de Jezabel se refiere a la falta de arrepentimiento de muchas personas que saben que lo que están haciendo es incorrecto, es inmoral y no está bien. ¿Cuántas personas no se quieren casar hoy día y prefieren vivir así nomás? ¿Cuántas personas están haciendo algo que saben que no es correcto y que el Señor le dice, tienes que arrepentirte, tienes que cambiar, tienes que volverte a mí, para que de esa forma puedas tener fruto, puedas tener una vida plena, una vida bendecida, una vida próspera en el Señor Jesús? Y en tercer lugar está la enfermedad de esta mujer. Dice el pasaje, volviendo a Apocalipsis, en el capítulo 2, dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, ese espíritu de enfermedad que había en esta mujer y que el Señor la envía a la cama por su falta de arrepentimiento, uno podría pensar, y habla ahí el texto de gran tribulación. La palabra tribulación se refiere a una situación dolorosa, a una prueba difícil, a una crisis donde es el Señor quien la envía y que las personas pasan por falta de arrepentimiento o porque son soberbios o porque son altivos, arrogantes y no quieren entender que esa situación que están viviendo se debe a la desobediencia y los malos o las consecuencias son las que están experimentando. Ahora, el Señor Jesús enseñó y señaló que hay algunas enfermedades que son producto del pecado de las personas. Ojo que digo algunas enfermedades. No estoy diciendo todas las enfermedades, sino que algunas enfermedades el Señor Jesús habló que son causa del pecado. Allí en Juan capítulo 5, vamos a ver ese texto. Juan capítulo 5, versículo 14, dice así el Señor, que visitó en un lugar llamado Betsaida, donde había una persona ciega que nada menos estaba 38 años enfermo de ceguera, y vino el Señor, se acercó a ese estanque de Betesda y le sanó. Y el Señor dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. O sea, el Señor Jesús identificó que la razón por la cual esa persona estaba ciega era por causa de un pecado. Y que si éste no se arrepentía o cambiaba de dirección en cuanto a la rectitud, a la vida honorable, le podía venir algo peor. Entonces, cada persona tiene que evaluar, ¿por qué está enfermo? ¿Qué fue lo que hizo mal? Ahora, más adelante, uno va a encontrar también del Señor, donde los discípulos le preguntan a Jesús en otro caso y le dice, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y las Escrituras enseñan en un sentido de que hay pecados que son producto de los pecados de los padres que se traspasan a los hijos. O hay enfermedades que son producto de los pecados personales de las personas. Pero también hay elementos donde el Señor manifiesta su gloria y su poder y el Señor los puede sanar. Entonces,
el pasaje de Apocalipsis enseña de que si esta persona no se arrepiente o las personas integrantes y miembros de la congregación no se arrepienten, el Señor les puede enviar una enfermedad. Una enfermedad. O sea, así como el Señor sana a las personas, también el Señor deja que las personas estén al descubierto y es el pecado y la maldad que se enseñorea de las personas y los destruye. Entonces, este espíritu de Jezabel que habla acá el pasaje de Apocalipsis capítulo 2, los versículos 20 al 22, tiene que ver con una enseñanza inmoral que a veces se puede dar en algunos ministros de Dios o en algunas congregaciones donde algunos hermanos no se han arrepentido de sus pecados pasados y siguen ahí proveyendo para los deseos de la carne. El apóstol Pablo dice, andad en el espíritu y no proveáis para los deseos de la carne. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Adulterio, fornicación, celos, pleitos, ira, contiendas, disensiones, herejías. Todas esas cosas son de la carne. Pero también dice andad en el espíritu. Y el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Contra tales cosas, es decir, con esas cualidades, no hay ninguna ley que pueda castigar a alguien que anda en el espíritu, o que anda en el amor, o que anda en fe. Entonces, debemos tener cuidado, debemos ser prudentes, debemos escuchar al Señor y estar atentos a aquellas cosas que pueden afectar nuestra vida. Y ser personas que escuchamos al Señor, abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor Jesús, ven a mi vida. Cambia mi mente, cambia mi corazón para tener una vida de paz, una vida de fe, una vida de esperanza, una vida de amor entre yo con mi esposa, una vida de comunión, una vida de seguridad en todas las áreas, porque la palabra de Dios es buena, es luz, es plena y la necesitamos cada día. Pero ese espíritu de Jezabel, maligno, perverso, que lleva a las personas a la enfermedad, a la muerte, a la división, a los pleitos, a los conflictos, no tiene que ver cabida en nuestros corazones, sino que por el contrario, nosotros tenemos que escuchar al Señor y guardar su palabra para ir cada día descubriendo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Que el Dios Todopoderoso te bendiga. Oremos. Querido Dios, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y tus palabras son el consejo que necesitamos. Tu palabra es salud, tu palabra es luz, tu palabra es esperanza, tu palabra transforma nuestra mente y nuestro corazón y tú has determinado escribir tus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos cada día para leer tu palabra y guardarla y hacer tu buena, agradable y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios Todopoderoso te bendiga.